This call is now being recorded. Me encanta esa voz. Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy vamos a iniciar con el lenguaje inclusivo. No, paja, es mentiras. Pero bueno, vamos a iniciar nuestra clase de ética y desarrollo profesional recordándoles de forma agradable que la próxima semana ya son parciales. Sí, esa cara, Brenda. Me alegra que estamos emocionados ya por iniciar parciales. Eh, por ahí hay algunas dudas que me estaban realizando. Ayer se confirmó, ¿no? La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales sí haremos nuestros parciales completos en forma presencial. Ya las otras dos facultades serán algunas materias. Nosotros sí vamos a hacerlas todas porque solo tenemos 33 grupos de clase. Entonces nosotros sí los vamos a hacer presenciales por algunas personas que decían o escuchen una información diferente. Ustedes deben tener claro que como pertenecen a la Facultad de Jurisprudencia, los de las materias que corresponden a esta facultad o dadas por esta facultad sí van a ser en forma presencial, ¿verdad? Así que no perdamos de vista eso. Lo que significa que el día lunes 6 de septiembre nos vemos a las 6:30 aquí. Antes, por favor, traten de venir a tiempo. Lo estoy advirtiendo desde hoy. Tienen unos 3, 4 días para pedir permiso en sus trabajos, eh, para pensar cómo van a madrugar, ¿verdad? Porque a las 6:30 vamos a tener el examen. Si alguien por A o B motivo viene un poquito tarde, únase, no hay ningún problema. Yo les voy a dar el examen, ¿verdad? Aquellas personas que sí de por ningún motivo puedan hacerlo, me presentan una justificación y la siguiente semana yo les haría a la misma hora presencial otro examen, ¿verdad? Eh, Tratando de buscarle la solución para ustedes. Entonces, por favor, no se les olvide, exámenes parciales presenciales a partir del día lunes. Tienen que haber cancelado igual ya el mes de septiembre. ¿Vamos bien con esas Sí, indicaciones? Hola, don Hugo. Sí, licenciado. licenciado. Y que según las instrucciones que tenemos de tesorería, es de que cuando pagamos un mes, hay que pagar el siguiente hasta el día 11 porque tenemos hasta el 10 de cada mes, ¿verdad? Eso es lo que la costumbre ya de años, de que se paga el día 11 el que no ha pagado hasta el 10. Tenemos hasta el 10, por lo tanto no sé cómo estaría ahí la situación. Pues hoy no ha cambiado un poquito la costumbre, don Hugo, se lo comento. Ya no está hasta el día 10, sino que en este caso, como comenzamos antes, los parciales, ¿verdad? Sí. Del 6 al 11 piden de que ya deben estar al día. Eso es algo que en el calendario que se ha publicado ya aparece, ¿verdad? En el calendario que aparece en las redes sociales. Ahí aparece que cuando iniciamos antes de, deben haber cancelado. Va, Eso es perfecto. criterio que la universidad hoy está manejando, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a iniciar clases. Lo que nos hace falta es la solución del conflicto. Recuerdan que ustedes ya me pusieron por ahí un ensayo de cómo ustedes solucionan este conflicto. Espero que de muy buena forma. Salvador. Buenos días, licenciado. Una pregunta. Fíjese que con Brenda ayer terminamos las preguntas, pero no sé si solo le doy a entregar a la actividad. ¿A cuál actividad? De todas las que tenemos, Salvador. No, a la del Cineforum. Eh, Se supone que si ustedes lo escribieron ahí, solo hay que darle enviar. Si me van a anexar un archivo aparte, hay que enviarme el archivo de Word, ¿verdad? No, es que yo creo que no me entendió. Lo que yo quiero saber es que si ella lo envió, lo tengo que enviar yo también. No, Sí, Salvador, solo le vas a dar a entregar vos. Así es, ¿verdad, Lick? sí, solo una persona del grupo, los que lo hicieron en grupo, ¿verdad? Pero ahí, por favor, los nombres de todos y los nombres que aparecen en el DUI, ¿verdad? Porque por ahí me he matado buscando
a una compañera por todas las listas y resulta que no tiene esos nombres, ¿verdad? No sé por qué en la plataforma me aparece de una forma y en la lista me aparece de otra. Entonces, por favor, con los nombres correctos según DUI, aunque no nos gusten los apellidos y los nombres. Vaya, entonces, gracias, Salvador. Solo es uno de lo que las personas que lo realizaron en grupo, solo uno me debe subir el contenido, ¿verdad? No se preocupen por eso. Bueno, entonces, recuerdan que nosotros a través de esto estamos hablando de nuestra investigación de cátedra sobre el adulto mayor. Dada la casualidad, ayer salió un tema muy, muy, muy importante y por lo tanto lo voy a tocar. O sea, voy a dejar la parte de la solución de los conflictos para el final, pero me gustaría que iniciemos con lo que sucedió el día de ayer. A ver, ¿qué pasó el día de ayer? Me quiero ver, víctima o voluntario. Wilber, ¿qué sucedió el día de ayer? Ya le doy la palabra, Oscar. Wilber, ¿estamos ahí? No, solo nos conectamos. Oscar, adelante. Sigue el proyecto de ley para jubilar a los jueces mayores de 60 años. Ah, excelente, Oscar. Sí, es muy cierto. El día de ayer, la Asamblea Legislativa, voy a decirlo de palabras bonitas, tomó a bien reformar la ley de la carrera docente. ¿Ya la vieron ustedes? La ley de la carrera judicial, ¿ya la vieron ustedes? Yo sé que sí, que ya la leyeron, pero igual, como muy probablemente no lo hemos visto, ¿verdad? O ya la vimos y solo soy yo el que creo mal de ustedes, la vamos a ver ahorita. Lindo los nombres. Miren las firmas de nuestros diputados. Caleb Navarro, miren. Miren esto, ¿verdad? Pero no se fijen mucho en las firmas. Bueno, sigamos. Este es el preámbulo de la reforma a la carrera judicial. Señor secretario de la Honorable Asamblea Legislativa, presente, en nuestro carácter de diputados y diputadas y en el ejercicio de la potestad constitucional que nos confiere el artículo 133, ordinal primero, exponemos al Honorable Pleno Legislativo lo siguiente. Esta es una propuesta, es un anteproyecto a la reforma a esta ley, que mediante decreto legislativo 536 de fecha 12 de julio de 1990, publicado en el Diario Oficial número 182, tomo 308 del mismo mes y año, se emitió la Ley de la Carrera Judicial donde se establece su creación, organización y atribuciones. Que nuestra Constitución en su artículo 172 establece cómo estará integrado el órgano judicial y que ellos corresponde exclusivamente la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, posibilitando el efectivo acceso de la jurisdicción y que el ciudadano obtenga respuestas a sus peticiones conforme los procedimientos previstos en la ley. Que es necesario que el órgano judicial se encuentre organizado de tal forma que pueda responder a las situaciones fácticas y exigencias materiales de nuestro país, y para alcanzar tal pretensión resulta imperativo dotar a funcionarios que integren dicho órgano de mejores herramientas legales, así como ponderar su situación personal en el ejercicio de su cargo. Con ello se pretende que nuestro sistema de justicia alcance a través de una reforma modernizar el estatus de los jueces y magistrados de cámara en relación a su cargo, que de conformidad de que con la finalidad de buscar mejores condiciones de cada funcionario en relación al principio de igualdad, se justifica actualizar la ley de la carrera judicial regulando formas y requisitos de ingreso, promoción, ascenso, traslado y su finalización, dotando de estabilidad a los funcionarios, específicamente a los jueces y magistrados de cámara. Asimismo, se posibilita traslado en razón de conveniencia de servicio o por necesidad en una sede judicial, según la complejidad o especialidad de la materia, respetando la categoría con independencia de la ubicación geográfica.
que dentro de las actuaciones de esta ley, según la promoción inmediata de la categoría, se observa una escala de salarios, la cual deberá atender inmediatamente y que tendrá un impacto positivo para los funcionarios del órgano judicial antes relacionado. Por las razones antes expuestas, solicitamos se reforme la ley de la carrera judicial, las cuales se anexan en el correspondiente proyecto de decreto. Esperamos pronto contar con el apoyo de este honorable pleno legislativo. Nos suscribimos. Vamos a ver las reformas. Aquí está el considerando. Refórmese el artículo 2 de la propuesta. Refórmese el inciso primero del artículo 4 de la siguiente manera. Los miembros de la carrera gozarán de estabilidad, por lo que no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y mediante los procedimientos especiales previstos por la ley. Asimismo, no podrán ser trasladados sin que medie acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al estipulado en el artículo 6, letra F de la presente ley. Artículo 3, permítanme. Bueno, reforma, artículo 3. Refórmese el inciso tercero del artículo 4 en la forma siguiente. El ejercicio de la función de magistrado y jueces cesará de manera obligatoria cuando las personas que ejerzan dicho cargo cumplen 60 años de edad, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo. La presente regla no aplicará a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué les parece? Vamos al siguiente inciso, artículo 4. Incorpórese un inciso final al artículo 4 en la forma siguiente. No obstante lo anterior, el magistrado o juez que haya cesado en sus funciones quedará en régimen de disponibilidad, si así lo considera expresamente, pidiendo a la Corte Suprema de Justicia de manera motivada determinar la posibilidad de que pueda seguir ejerciendo en determinada sede judicial, atendiendo a razones de necesidad o especialidad de la materia. ¿Qué les parece ahí? ¿Todos estamos bien? Hola, hola, todos calladitos. Aquí estamos, Lick. ¿Qué les parece el artículo 3 y artículo 4? Estamos escuchando. ¿Qué opinión tienen ustedes? Buenos días, licenciado. Buenos días, Abraham. Por ahí dicen de que echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces, me parece que si quisieran siempre van a tener algún juez por ahí de chero, ¿verdad? Y les van a amparar en ese artículo 4, ¿verdad? Solamente. Gracias, Abraham. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay contraposición, diferentes puntos de vista. Estamos en un grupo de abogados en WhatsApp y comienza la gente a opinar. Dentro de las opiniones a favor es que muchos jueces están jubilados y siguen ejerciendo la judicatura. Yo conocía un caso de un juez, cuyo nombre me voy a reservar, el cual ya estaba jubilado. Tiene más de 8 o 9 años ya jubilado. Y ustedes lo van a ver a las 9, 10 de la mañana en su casa, en calzoneta, camiseta, regando las plantas. Como a las 10 va llegando al tribunal, a las 12 se retira del tribunal, se retira del tribunal y no regresa hasta el día siguiente. Es decir, que todo el aparaje administrativo lo maneja el secretario. Tanto es así que a veces las resoluciones se las llevan a su casa, va el notificador y él regando, y lo he visto cuando está firmando afuera de la casa, está firmando los procesos y el resolutor ahí. Y el notificador, perdón. Y el notificador a veces hasta regándole las plantas y él firmando. Qué chivo. Sí, y gana muy bien, pues. Entonces, pongo este parámetro. Ya muchos jueces sí ya tienen la edad para jubilarse, pero también nos vamos al siguiente parámetro. Hay muchos jueces con mucho conocimiento, mucha experiencia, que no se podría quitar.
tenemos jueces que han sido creadores de los códigos, han sido promotores de la oralidad en el proceso salvadoreño. La experiencia que estos tienen es invaluable. Pero por otro lado, tenemos que darle la oportunidad a los jóvenes, pues, porque estos puestos, hasta que no se muera un juez, cuesta que queden estos puestos. Pero muy probablemente ya se va a estipular cómo darse estos huesitos a ciertas personas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿beneficioso o no beneficioso? Para los fines de nuestra investigación, vamos a utilizar esta ley que nos salió muy bonita, porque se está discriminando, se está penalizando la edad, ¿o no? Al ponerle 60 años, que si tiene 60 años en un juez o un magistrado, debe quitarse de la magistratura, creo que se está penalizando el llegar a esta edad, lo que no debería ser de esta forma. Yo, por ejemplo, he visto en otros países donde los magistrados, los jueces, igual que en El Salvador, son de por vida, pero hoy con esta normativa se le llega a los 60. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa que allá lo que hace es que si usted se jubila ya no puede trabajar, porque por eso se jubiló. Porque usted sabe que ya jubilado va a ir a descansar a su casa o se va a dedicar a otras funciones. Pero actualmente, como están el artículo 3 y el artículo 4 que se está reformando, está penalizando el llegar a esa edad. ¿Y en El Salvador sucede eso o no? Vemos cómo gente de 40 años ya no la quieren contratar porque ella es muy vieja. Hoy quieren que sean de 25 años, que tengan una licenciatura, una maestría, un doctorado, que tengan 5 años de experiencia, que puedan hablar inglés, que puedan hablar francés, que puedan hacer lenguaje de señas, un montón de cosas que le piden, pero quieren la edad. Entonces, es parte de lo que nosotros hablamos de nuestra investigación de cátedra sobre la discriminación que sufren las personas adultos mayores. ¿Verdad? Veamos qué tal. Yo les pongo esto para que ustedes miren cómo a través de una ley se está discriminando o se está sancionando la edad. Yo creería que sí, y yo estoy de acuerdo con el hecho de que hay que sacar mucho juez viejito, que ya a veces ni subir las gradas puede. Pero debería ser a través de otra forma. Mire, si usted se jubila, entonces ya no puede seguir siendo juez. Pero mientras no se jubile, ¿vamos bien? ¿Alguna opinión a favor, en contra? Yo creo que todos están quedando dormidos hoy. No, le estamos nada más escuchando. Y así, con la almohada, ¿verdad? En la cama. Creo que por eso no me encienden la cámara, pero bueno. Vale, entonces, yo les dejo esto como un parámetro, ¿verdad? Para que ustedes miren qué es lo que está sucediendo y cómo están dándose esta reforma. Esta reforma me interesa más en el artículo 3 y el artículo 4, que es la imposición de las edades, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de realizar su investigación. Vaya. Vamos entonces ya directamente a la clase. Solo les compartí esto como una base de, ¿verdad? Y también. Vaya, nosotros en nuestras clases habíamos estado hablando del conflicto individuo-sociedad como una parte importante. Hablábamos del sociólogo George Simmel, aquí estamos, ya estamos, en donde él nos habla del pensamiento contractualista, en donde dice de que nosotros, al formar parte de una sociedad, damos parte de nuestras libertades, hacemos un contrato donde yo le cedo parte de mis libertades a un grupo social y este, en cambio, me permite formar parte de él, ¿verdad?
hablábamos de que el conflicto es la falta de acuerdo entre dos o más personas cuando no se ponen de acuerdo por las necesidades, cuando sus necesidades o sus intereses se encuentran en contraposición entre ellos. Hablábamos de que dentro de los conflictos sociales, las causas más comunes era la desigualdad entre hombres y mujeres, entre etnias, entre las religiones, que son lo que genera el conflicto social. La crisis económica, la pobreza genera un conflicto social y muchas veces la ausencia por parte del Estado. Tanto es así de que hablábamos de que este problema social lleva causas negativas. El conflicto armado lleva la parte del desplazamiento de las personas a causa de estos conflictos sociales. Luego hablábamos los tipos de conflictos que podíamos haber mencionado. Conflictos latentes, que son aquellos que existen, pero que las personas implicadas no tienen como muy claro que está este problema, es decir, que son inconscientes de él. Los conflictos explícitos o manifiestos son aquellos que todos vemos, el cual todos conocemos, ¿verdad? Esos son los conflictos explícitos. Luego están los conflictos intrapersonales, que son los conflictos que tenemos con nosotros mismos sobre nuestros principios, sobre nuestro pensamiento y que chocan. Estos tipos de conflictos intrapersonales se resuelven cuando uno cumple o decide por cuál irse. Por ejemplo, yo pertenezco a una religión X en la que me prohíben tomar, pero yo todos los sábados voy a tomar. Entonces después me siento mal. Este es un conflicto intrapersonal, es decir, que mis valores o mis principios se encuentran chocando con una actitud o con un hecho en particular. Los conflictos interpersonales, a diferencia de los intrapersonales, este tipo de conflictos interpersonales es más un conflicto con una tercera persona, ¿verdad? Ya sea por algún interés, por algún bien, a que ambas partes aspiran. Es decir, aquí ya vemos dos partes, dos o más partes, ¿verdad? Luego están los conflictos intragrupales, que son aquellos conflictos que se generan dentro de un grupo entre dos o más personas. Yo les comentaba, por ejemplo, si ustedes como grupo de ética y desarrollo profesional tienen un conflicto, estaríamos ante un conflicto intragrupal, porque es interno. Caso contrario, los conflictos intergrupales es cuando ustedes tienen conflicto con otro grupo de la misma naturaleza. Por ejemplo, ética y desarrollo profesional, mañana tiene conflicto con ética y desarrollo profesional de la tarde. Entonces, ahí son conflictos intergrupales, ¿verdad? Luego yo les ponía este video, que espero que lo hayan visto, ¿verdad? Sobre los tipos de conflictos. Entonces, comenzábamos a hablar, y yo les dejaba una interrogante la semana pasada, sobre cómo se puede prevenir los conflictos sociales. Cada uno de ustedes aportó algo. A ver. Ahí estamos. Vanessa, ¿cómo soluciona usted un conflicto? Vanessa, ¿estamos ahí? Buenos días, Lick. Perdón, andaba tomando agua. Vaya, no hay problema, Vanessa. A ver, ¿cómo soluciona usted un conflicto? Buenos días, compañeros. Bueno, en mi punto de vista es ver los puntos negativos principalmente y luego analizar para poder dar una solución. Ver los puntos negativos, dice, y analizar para dar una solución. Por ejemplo, cuando se pelea usted y su mejor amiga, ¿cómo llegan a la solución? Todos nos hemos peleado con nuestros mejores amigos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a la solución? Sí, la verdad que no serían de amigos para dejar de pelear, ¿verdad? Bueno, en mi caso con ella nos dejamos de hablar 1 o 2 días y siempre una de las dos es la que da, como dicen, el brazo a torcer y esa siempre soy yo. Y
digamos, depende de lo que sea, por lo que se ha peleado, es por lo que uno pide disculpas o simplemente le da a entender a otra persona de que en ese momento uno le molestó X razón. Abraham pone ya un punto de partida. Gracias, Vanessa. Dice, establecer un diálogo sincero. Ah, muy buen punto. Comenzar el diálogo es importante. Muy bien. Ya que estamos ahí, Abraham, cuando usted se pelea con su mejor amigo o su mejor amiga, ¿cómo llegan a la solución? Bueno, lo primero es establecer nuevamente la comunicación, ¿verdad? Porque lógicamente cuando uno se discute con alguien, lo que primero es que quiere es no saber de esa persona. Entonces, para entablar nuevamente una comunicación, pues sería lo primero, eh, eh, hablar con esa persona, valga la redundancia, y luego pues hacerle saber la molestia que uno tiene, pues siendo sincero, ¿verdad? Muy bien, Abraham. Pero vamos a dividir el conflicto en tres momentos. La realización del conflicto, que puede ser por diferentes circunstancias que nosotros vamos a efectuar. Vamos a ver las primeras actitudes, el desahogo, ¿sí? Exacto, Salvador, el desahogo, cómo o lo que vamos a tomar, y luego la parte de la reconciliación. Son tres momentos que nosotros vamos a hablar. El conflicto puede ser de diferentes naturalezas. Nosotros ya lo hemos visto ahorita por intereses diferentes que podamos tener, por actitudes. Muy bien. Vamos a ver cuál ha sido la actitud más... Buenos días, José Roberto. ¿Cuál es la actitud, se va a escuchar feo, pero como más niñona que ustedes hayan tomado al momento de un conflicto? Sin miedo, cuéntenla. Vaya, para que ustedes no digan, bloquear a alguien. ¿Quién no ha bloqueado a alguien de alguna red social? Que me levante la mano quien nunca haya bloqueado a alguien de una red social. Mentiroso, José Roberto. Ana María también mentiroso. Todos hemos bloqueado a alguien, ¿o no? Como a 1000. Vaya. No, fíjese que... Adelante. Ajá. Adelante, José Roberto. Sí, no, referente a eso que dice, de lo que dijo de primero, de un conflicto, bueno, yo siempre por lo general, de joven tenía la inmadurez, ¿va? De que ya lo que hacía no mejor alejarme, ¿va? No hacer nada, pues más si eran amigos, ¿va? O algo. Pero con el tiempo uno va cambiando, ¿va? Y trata a veces en lo posible, ¿va? De poder mediar, ¿va? En un conflicto, aunque muchas veces sí uno se arriesga, ¿va? Y todo, pero sí, a veces la actitud un tanto inmadura es como, siento yo, alejarse, ¿va? Y no hacer nada, dejar pasar de largo, pues, ¿me entiendes? Peor si son gente conocida, ¿verdad? A mí no me miren, yo pasé peleado con mi mejor amigo 5 años. No le hablé. Okay. Yo en mi caso particular, yo les cuento mi realidad. Y cada uno de ustedes dice, si te quiere que te llame, ¿verdad, Salvador? O que te vaya a buscar. Vaya, Brenda, Salvador. Yo puedo hacer el matrimonio, no hay problema. No, y como él está diciendo que bloqueados de WhatsApp, dice. Y eso que ustedes están hablando de bloqueo, miren, hoy por ahí vi un meme, no recuerdo dónde lo vi, que dice, si no te han bloqueado de WhatsApp y de Facebook, no te aman. Hoy hemos llegado a ese punto en que las redes sociales, el saber que está bloqueado es porque te ha amado o porque te ama mucho. No estoy muy seguro cada uno de eso, ¿verdad? Pero eso es una parte de los conflictos que se están generando. Ana María dice que sí la han bloqueado. Sí, yo creo que todos estamos bloqueados en alguna red y hemos bloqueado a otros. Pero eso es parte de la expresión del conflicto. Voy a ser un poco machista, pero en las relaciones de pareja, por lo general, quien se enoja siempre es la mujer, por lo general. Aunque hoy los hombres están siendo más dramáticos de costumbre, ¿verdad? Pero por lo general era la mujer la que se enojaba más y el hombre tenía que andar pidiendo perdón, a veces ni sabía por qué, pero pedía perdón. Esto es parte de un conflicto, es parte de la naturaleza. Entonces, las manifestaciones que cada uno de ustedes tenga a un conflicto son diferentes. Por eso yo quería escuchar qué opinión tienen ustedes de la manifestación de estos conflictos.
la manifestación es algo físico, algo que nosotros realizamos y que por lo tanto siempre va a estar. El problema es el tipo de manifestación que vamos a tener. Puede ser muy sencilla, como alejarnos, decía José Roberto en algún momento, pensar en mí y esperar que todo baje y volver a hablar. O puede ser que pasen 5 años, como en mi caso, para volvernos a hablar. Se los comento porque hace poco vino mi mejor amigo, se fue el día domingo, pero yo pasé 5 años sin hablarle. Imagínense, 5 años. Y yo no le hablé, que conste. Fue él el que torció el brazo, como dijo alguien por ahí, para volverme a hablar. Siempre va a haber alguien. Yo sí soy muy resentido. Entonces, esas son las características del individuo, de la persona, cómo se va a ver la manifestación de estos conflictos. Entonces, yo por ahí comencé a leer la opinión de algunos de ustedes sobre cómo propone esta parte. Y el diálogo, la mayoría concordaba aunque aquí estaba el diálogo. Permítame, ahorita les voy a proyectar ya esto. El diálogo, claro que es parte esencial pero parte de la forma de solucionar estos conflictos es, en primer lugar, mantener el fomento de una cultura basada en la igualdad. Estamos claros de que muchos de los conflictos que se dan en las relaciones sociales, individuo, grupo social, es por esta parte de la desigualdad. Yo me enojo con mi amiga porque ella me trata mal. Yo me enojo con mi amigo porque hay mucha desigualdad yo me enojo. Entonces, este conflicto de desigualdades entre dos partes es lo que genera mayormente el conflicto social, ¿verdad? Entonces, parte de lo que necesitamos mantener es este principio de igualdad. Aunque no lo crean, yo siempre he visto, no voy a decir que es la generalidad, pero la mayoría de los casos de matrimonios, cuando no tienen principios sociales, religiosos idénticos, muchas veces van al fracaso. No sé si ustedes han visto este tipo de matrimonios. Gracias a Dios, ninguno de mi familia está en esto. Les voy a contar, en mi caso particular, yo lo viví con una de mis primas. Mi prima, al igual que mucha de mi familia, es mormona. Entonces, y son muy creyentes, son de aquellos que todos los domingos en la iglesia, ¿verdad? Y una de ellas se casó con alguien que es cristiano. Ustedes dirían, ah, qué bueno. El problema es que toda la gente le dijo, no te cases, él es cristiano, vos sos mormona, no te cases, no te cases. No hay ningún problema. 2 años duraron con gemelas y el día de hoy ya no están juntos. La parte de la desigualdad en la edad, porque él era un poquito mayor, él tiene 38 años y ella tiene 29, 30 años, pero sobre todo la parte religiosa, cultural en la que fueron criados, le generó muchos conflictos que lastimosamente el matrimonio no pudo resolver. Entonces, cuando nosotros hablamos de igualdad, claro, debemos tener basado este principio de igualdad. No es una igualdad de carácter discriminatorio, sino una igualdad entre las personas para evitar los conflictos. Por eso, si ustedes se miran o ustedes pueden analizar su grupo de amigos, se dan cuenta que la mayoría tienen gustos en común. Y cada uno de ustedes tiene un grupo diferente de amigos. Yo, por ejemplo, tengo mis amigos que son abogados, tengo mis amigos de colegio, tengo mis amigos de algún curso, tengo mis amigos con los que yo voy a fregar, tengo mis amigos de esto, o sea, cada grupo es diferente porque no se puede compartir. No sé si a alguno de ustedes les pasa esa circunstancia, pero yo creo que casi todos tenemos diferentes grupos de amigos. ¿Por qué? Por estos principios, por estas identidades que generamos entre todos. Es raro el que tiene un solo grupo de amigos y con este sale, con este... No, cada uno tiene diferente, porque su trabajo tiene uno, si son sus compañeros de entreno son otros, sus compañeros de... Y a veces lo pueden unir, pero muy raramente sucede esa circunstancia.
Entonces, lo primero que nosotros debemos tener claro para evitar cualquier tipo de conflicto es tener una cultura basada en la igualdad. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Dudas? Ninguna. Bueno, luego nosotros hablamos de otras dos partes, la sensibilización hacia la solidaridad, porque eso es importante. En toda relación humana debe haber solidaridad. Recuerden de que debemos buscar una solución, pero debemos ponernos en los zapatos de qué está sucediendo. Educación en valores. Esta es parte del mayor conflicto que nosotros tenemos en la sociedad, la falta de valores. Porque desde niño o niña no se nos enseñan estos valores o se nos han enseñado mal. La importancia de valores como la amistad, la honestidad, el respeto, la paz, permiten que creemos o hagamos hombres de provecho, hombres y mujeres, ¿verdad? No estoy discriminando, hombres y mujeres de provecho. Entonces, estas personas, cuando tienen estos valores, claramente van a ser personas más solidarias, personas, llamémosle que llaman a otras personas de esta naturaleza. Entonces, este conflicto muchas veces se puede detener a través de lo que ustedes mencionaban como el diálogo. Pero lastimosamente en El Salvador carecemos de muchos de estos valores. Aquí el valor es que yo he escuchado a mamás, o he tenido la oportunidad de escuchar a alguna madre que le dice, es que, ¿por qué te dejas que te pegue? Si te pega, vení y se lo devolves. ¿Qué valor le estamos enseñando al niño ahí? Ajá, muy complicado, ¿verdad? ¿Qué valores estamos teniendo? Por eso es que hicimos este Cineforum, porque ahí hay entrecruzado algunos valores. Ustedes vieron, por ejemplo, el valor de la amistad, a pesar que se enojaron y uno de los personajes se va, se retira del grupo de ellos, en algún momento los otros tratan de que pase este conflicto y vuelva al grupo, regresa al grupo, tiene el accidente y ahí se muestra lo que es la amistad, ¿verdad? Valores tan importantes que hemos perdido día a día. Entonces, esto es parte importante del proceso. Entonces, para que nosotros tengamos claros la importancia de este proceso, la honestidad, entre otros, Salvador, sí, estamos claros de que en primer lugar, lo que necesitamos para poder hacer esto es obligados fomentar una cultura basada en igualdad. Tenemos que estar de una forma sensible hacia la solidaridad y la educación en valores. Con estas tres características podemos dar inicio al proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a darle solución? Teniendo en cuenta aquellas características que ya hablamos de la solución de los conflictos, vamos a hablar de definir un problema. Es buscar el origen. Muchas veces ni siquiera sabemos por qué están enojados. Si ustedes le preguntan a alguien, a cualquier persona que esté enojada, ¿y por qué estás enojado? Muchas veces no les va a poder definir algo. A mí el día de ayer me pasó algo bien cómico. Alguien me reclama, me dice, yo estoy enojada con usted. ¿Por qué? Usted sabe lo que hizo ayer. Yo ni en cuenta, ¿verdad? Y lo comento porque yo ni en cuenta que había sucedido ayer. Algo de mi actitud le molestó a esta persona, pero yo no sabía que estaba sucediendo. Entonces, lo primero que tengo que hacer para solucionar esto es definir el problema. Debo buscar el origen o la situación que ha generado el conflicto. Yo no recuerdo, yo soy sincero, yo no recuerdo qué hice o qué dije o qué sucedió para que esta persona estuviera molesta conmigo. Luego de saber cuál es la molestia, debo analizar la causa. Aquí debo saber el porqué del conflicto. Puede tener diferentes variables, pueden ser por diferentes situaciones que se va a generar el conflicto, pero aquí ya debo analizar
luego de que ya he definido el problema, ya he analizado las causas, debo definir objetivos para actuar. ¿Qué quiero? ¿Me interesa mucho la persona? Pues tengo que ver un plan de acción, emprender una acción que lo que busca es mejorar este conflicto, desaparecerlo probablemente, ¿verdad? Entonces, son tres. Luego de esto, debo generar alternativas. Debo elegir, debo proponer, bueno, le puedo pedir perdón, o si no, le voy a pedir esto, o si no, voy a tratar como que si nada ha sucedido, que muchos de nosotros hacemos eso, ¿verdad? Entonces, al tener diferentes alternativas, yo debo elegir la que mejor se apegue a mí, o aquella alternativa más beneficiosa. Y por último, poner en práctica esta alternativa que yo he decidido y ver si esos resultados de esa alternativa han sido fructíferos, es decir, evaluar los resultados de este conflicto. Entonces, estas serían las etapas que nosotros hacemos para resolver un conflicto. Lo que sucede es que aquí estas etapas, usted, ay, licenciado, en vez de decir, no, es que estas etapas todos las realizamos. Lo que pasa es que aquí están como que muy filosóficas, pero cada una de estas etapas las vamos a realizar. Veámoslo en un caso práctico. Le voy a poner mi persona, ¿verdad? Yo tuve un problema el día de ayer con una persona. Yo no sé qué sucedió. Entonces, lo primero que debo ver es qué sucedió, definir el problema. ¿Cuál fue el problema o qué fue lo que generó que esta persona se enojara conmigo? Lo hago. Luego digo, sí, yo la regué. O en otras palabras, ¿verdad? Entonces, ahí estoy analizando la causa. Cuando yo ya sé cuál es el problema y he dicho o he llegado a la conclusión que yo la regué, entonces ahí hice definir el problema y analizarlo. Entonces, debo pedirle perdón. Ahí ya puse o ya definí mi objetivo. Pero ¿cómo le pido perdón? ¿La llamo a solas o le digo en pública voz o le mando un mensajito de texto o se lo mando al chat o qué hago? Si han sido grandes, por ejemplo, entonces ahí va a suceder. Yo debo ver las alternativas que tengo para pedirle perdón, para cumplir el objetivo. Ah, dice Salvador, cara a cara. Muy probablemente, a veces por un mensajito de WhatsApp se manda a pedir perdón. Si hoy hasta así se está tronando los novios por mensajito de WhatsApp, ¿cómo no pedir perdón por mensajito, verdad? Entonces, ya cuando yo tengo las alternativas, yo digo, dice Salvador, no, mejor la llamo sola y le digo, y le pido perdón cara a cara, que es lo ideal. Entonces, ya elegí una alternativa. Luego, lo pongo en práctica, la llamo, mira, fíjate que te pido perdón, yo no me di cuenta que hice esto y voy a tratar de no volver a hacerlo. Ahí estoy poniendo en práctica la solución. Y cuando ella me diga, sí, no hay ningún problema, a mí me molestó o cualquier cosa, ahí estamos ya evaluando los resultados, ¿verdad? Entonces, este proceso realmente sucede diario en nuestra vida. Lo que sucede es que no lo vemos así tan bonito, tan esquematizado como está, sino que solo lo efectuamos. Entonces, este proceso de solución está en cualquier forma. Lo que a nosotros nos genera problema es generar las alternativas y elegir la alternativa viable. Por ejemplo, Salvador, cuando le has sido infiel a alguna de tus novias, ¿cómo generas las alternativas o qué alternativas has tenido y cuál de ellas has elegido y por qué? No, no he tenido novia todavía. Ajá. Amiguita, pues, Salvador. Digamos, pues. Y aceptar uno su error también. Aceptar un error. Vaya, por ejemplo, yo sé que yo he sido infiel. Muy bien, yo he sido infiel. Entonces, debo generar alternativa. Le voy a pedir perdón y le voy a prometer que nunca, nunca más en la vida voy a ser infiel. Estoy generando alternativa. Pero para que se alegre, le voy a mandar un arreglo de rosas a su oficina. Ahí estoy generando alternativa. O mejor se lo voy a llevar yo o se la voy a mandar a la casa. O la voy a llevar a cenar o le voy a llevar serenata. Ahí estoy generando alternativas para pedir perdón. O sea,
esta parte de generación es lo que más se nos complica a nosotros porque nos vienen diferentes alternativas que podemos elegir entre uno y otro. Ya al momento que ya he generado alternativas, no tengo mucho dinero, así que solo le voy a dar el ramo de rosas y la voy a llevar a cenar y le voy a pedir perdón por haber sido infiel. Ya elegí una alternativa. Y luego pongo en práctica la alternativa elegida y espero los resultados. Espero que me perdone. Entonces, esto es un proceso de solución de conflictos. Todas estas etapas las realizamos a diario o se realizan dentro de cada conflicto, ¿verdad? Lo que pasa es que algunas pueden ser en mayor o en menor envergadura. Muchas veces las alternativas solo hay una. Entonces, no nos cuesta elegir, pero muchas veces cuando hay sentimientos involucrados, existen muchas alternativas de solución de conflictos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, licenciado. Adelante. Vaya, por ejemplo, en mi caso yo ponía en la respuesta que el primer paso sería el diálogo, pero el problema es cuando una de las partes no quiere tener ese diálogo, no quiere solucionar el problema. Y creo que la mayoría de conflictos que se dan en nuestro país es el caso. O sea, la otra parte ofendida, por decirlo así, no quiere solucionar, no quiere arreglar o incluso a veces quiere hacer el problema más grande y lo único que lo satisface para solucionarlo es la venganza, por así decirlo. A veces no es ni resarcir el daño o que le pidan disculpas, sino que quiere que le pase a la persona que lo ofendió lo mismo que le hicieron, o si es posible el doble. Entonces ahí es donde siento yo que se vuelve un poco más difícil la solución del conflicto, cuando una de las partes no quiere ninguna solución. Ahí es donde nosotros tenemos que hablar de estos principios, ¿verdad? Adelante, Oscar, disculpe que lo interrumpa. No, está bien. Pero fíjese que en mi caso me pasó algo así, que incluso la otra persona que yo hice algo sin darme cuenta que esta persona se había molestado, esta persona incluso quería meter ya otro tipo de situaciones más peligrosas, ¿verdad? Incluso hubieron amenazas, me llamó y me hizo una amenaza bastante fuerte y me dijo yo te puedo mandar a fregar y un montón de situaciones. Una de las cosas que ayudó a solucionar ese problema fue la mediación de otras personas, porque yo tengo amigos en común con esta persona con la que tuve el problema. Son varios amigos. Entonces, dos de estas personas hablaron con él, lo calmaron, lo hicieron entrar en razón, pero lo que ayudó fue la mediación. O sea, que otras personas, terceros, intervinieron y platicaron con él y lo hicieron entrar en razón, pero él estaba cerrado, como le explico yo, no quería llegar a ningún arreglo. Entonces, eso ayudó de alguna manera. Lo que ustedes han manifestado. Gracias, Jorge. Okay. Sí, aquí, en este caso no podemos hablar. Yo aquí tengo a la persona que les comenté del caso ahorita, de que se enojó conmigo el día de ayer. Yo todavía no sé definir el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por lo menos a mí me lo dijeron, pero a veces uno no sabe ni siquiera por qué están enojados. Y cuando uno quiere hablar, ni siquiera sabe por qué, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la definición de problema. Y me está haciendo la cara porque les conté el chambre, ¿verdad? Aquí está escuchando que les conté el chambre a ustedes. Pero yo, como les digo, les cuento algunas cosas de nuestros problemas. Sí, aquí está, hasta risa le está dando. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte de definir, ya nos ponía Jorge, miren, a veces no sabemos, a veces no quieren hablar con nosotros. En las relaciones de pareja, por lo general, están enojadas y nosotros ni sabemos por qué. Nos manda a decir con la amiga, nos manda... exacto, uno a veces no sabe por qué está molesta la otra persona. Entonces, aquí, esta parte de definir el problema, de analizar las causas, es una parte esencial, pero a veces no tenemos comunicación con esta persona. A veces sí, a veces nos dicen, mira, que me molesta esto. Y ahí entonces nos ahorra el problema de definir y analizar la causa. Pero mírele, vea el lado positivo, después de esto lo van a perdonar.
Ustedes creen. Más cuando ahorita que he ventilado nuestros problemas, dice. Entonces, pero eso es una cosa totalmente diferente. Pero si ustedes se dan cuenta, vaya, por ejemplo, si con mi vecino yo sé cuál es el problema, entonces no hay problema al definir el problema ni analizar la causa. Pero a veces nos dejan de hablar de la noche a la mañana y nosotros no sabemos qué ha sucedido. La basura, por ejemplo, Salvador. Entonces, Jorge, por ejemplo, sí sabía cuál era el problema, sabía cuál era la situación. Pero ¿qué pasa cuando no la sabemos? Cuando su esposa o su novia les deja de hablar. Que lo vea que está pidiendo. Sí, ya le voy a decir cuál es el consejo. Entonces, esto de definir el problema y analizar la causa es parte esencial de darle la solución, porque debemos saber por qué está enojada o por qué está enojado. Pero si no lo sabemos, entonces no podemos darle la solución, mucho menos definir los objetivos y darle las soluciones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos cuesta a nosotros. Yo estoy de acuerdo, Jorge, en que muchas veces este problema, cuando no podemos definir el problema, analizar la causa, los objetivos y generar alternativas, entonces lo ideal es pedirle a una persona neutral que intervenga. Licenciado, pero ¿y eso? Bueno, en El Salvador tenemos una ley, qué raro, una ley de mediación, conciliación y arbitraje. En este tipo, estamos hablando ya de problemas no familiares, sino que de problemas comerciales, civiles, se puede ir a través de esta ley. Por eso les dije, los conflictos sociales no solo son de índole familiar o personal, sino que también de índole patrimonial. Entonces, los de índole patrimonial estamos claros que nos podemos ir a través de esa ley. Algunos de índole familiar o personales nos podemos ir a través de procesos de mediación, ya sea proponiendo amigos en común, como lo manifestaban ahí, o muchas veces teniendo que acudir a autoridades para que nos sirvan de mediadores en este conflicto. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces de nosotros no podemos entender o no podemos definir la causa del problema. Entonces, para eso existe estas personas, para colaborarnos en este proceso cuando se ha generado o se ha estancado el proceso dentro de esta parte, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, interrogantes hasta este momento? Licenciado, en su caso, que usted exponía de que pasó 5 años sin hablarle a su amigo, ¿será que en esos 5 años no pueden pasar muchas cosas? Bueno, en mi caso, yo 5 años lo considero mucho y quizás es un tiempo como hasta para olvidarme de que es mi amigo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿será que se podría considerar eh, de que ese conflicto quedó sin resolverse por ese tiempo que ha pasado? ¿No cree usted así? Muy probablemente, Abraham, puedan ser esas circunstancias. Tal vez voy a poner en contexto para que ustedes entiendan el conflicto. El conflicto fue por una mujer, pero no es que estuviéramos los dos enamorados, sino que nosotros éramos muy amigos. Fue mi compañero de universidad desde que llegamos al curso preuniversitario. Nos graduamos, estudiamos un posgrado en educación, nos sometimos a los exámenes de notariado juntos. O sea, fue bastante la convivencia. Para decirles, actualmente tengo, quiero ver, 21 años siendo amigos, sin incluir los 5 que no nos hablamos, ¿verdad? Tuvimos un conflicto por su novia. La novia era un poquito, ella, no todas, tóxica, no le gustaba que saliera, fueron algunos contratiempos y otras cosas que sucedieron. Entonces, nos generó conflictos, nos generó problemas, porque, por ejemplo, yo le decía, mira, salgamos, pero no te la lleves. Yo no le caía muy bien a la persona, entonces yo no me metí en su relación, pero le pedí, mira, vamos a salir.
todos queremos salir con nuestros amigos a algún lugar o hacer ciertas cosas, entonces generó este conflicto. Pero el problema era que yo era el que no quería hacer el diálogo. Y yo estoy de acuerdo, él sí terminó con su novia, se fue a los Estados Unidos, y yo era el que no quería tener el diálogo. Agarra escuela. Entonces, este problema que se fue dando es la falta del diálogo. Estaba definido el problema, estaba analizada la causa, pero yo no quería dar el siguiente paso. O sea, él sí me hablaba, teníamos amigos en común, que, hey, mira que él pregunta por vos, ¿cómo estás? No quiero saber nada de él. Hablale, mira, tuvo problemas. Tuvo problemas en los Estados Unidos, lo arrestaron, estuvo en la cárcel como 1 año y medio. Entonces, todo eso generó como que yo bajara la guardia. O sea, al ver que Michero, mi amigo del alma, estaba en esa condición, como que uno va bajando la guardia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero aclarar con eso? No es mi vida la que estoy contando, sino el hecho de cómo se solucionan los problemas. Estos problemas, lo único que necesitan es que ambas partes quieran solucionarlo. Cuando una de estas dos no hay fuerza que lo haga. Entonces, el caso contrario es que sí se dio cuando él vino la primera vez a El Salvador, después de todo este problema, nos sentamos, hablamos mucho, dijimos cosas hirientes en todos los sentidos, pero nos sirvió el diálogo. Entonces, la solución que estamos hablando, la general de alternativas y elegir las alternativas, era el diálogo, aclarar todos los puntos. Y eso generó y se evaluaron los resultados de esta propuesta. Hoy seguimos hablando, seguimos siendo buenos amigos, tal vez no de la misma forma en que lo éramos allá en la universidad, pero sí somos amigos, hemos salido, conozco a su nueva pareja aquí, ¿verdad? No sé por qué se terminó con alguien de San Miguel, pero ella es, o sea, ella me conoce, yo la conozco y no tenemos la misma relación que teníamos anteriormente, pero ha ayudado. Entonces, ¿el tiempo afecta, cambia? Sí, pero lo que sucede, Abraham, y voy a aclarar, que el tiempo cambia a todos, no solo a mi amigo, sino que a mi persona, cambió nuestro pensamiento. Entonces, lo que sucede es que la amistad, cuando veamos algunos valores, vamos a ver el valor amistad, vamos a ver cómo cambia la amistad. La amistad es un valor. Entonces, es bien complicado. Ya en las próximas clases vamos a hablar un poquito de los valores y cada uno de ustedes puede tener una creencia. Yo puedo decirles que mi amistad ha cambiado, pero igual lo sigo apreciando mucho. O sea, es parte esencial. No sé si por ahí contesto tu pregunta, Abraham. Sí, licenciado, es cierto. Todo el tiempo hace cambiar a todas las personas y todo cambia. Sí, nada es estable. Esa es la única verdad. Nada es estable. Entonces, ya van a ver cuando veamos la amistad, el valor, amistad y otros valores, les voy a poner algunos videos que quiero que reflexionen, ¿verdad? Entonces, este conflicto, cualquier conflicto, pasa por estas etapas que hemos visto, ¿verdad? Y necesita estar valorado, por ejemplo, en la parte del fomento a una cultura de igualdad entre las personas, la solidaridad tan esencial y educación en valores, o tener los valores esenciales para poder darle solución a estos conflictos. ¿Algo más? Don Hugo, adelante. Licenciado, quisiera ver si no me he perdido en las categorías que usted ha venido nombrando, en la solución a los conflictos. Yo he resumido un poquito, a ver si estoy equivocado, me corrige. En la solución a los problemas tenemos distintas soluciones, ¿verdad? Pero una de ellas sería analizar el problema, ¿verdad? Luego, no, perdón, definir el problema. Primero definir el problema, correcto. Luego analizar el problema bajo distintas formas, ¿verdad? Que puede ser diálogo, mediación, generar alternativas.
accionar esas alternativas o ponerlas en acción y luego evaluar los resultados. Así en un proceso un poco lógico de lo que usted más o menos ha dicho, no sé si estoy perdido o me falta algo. Esos son como los grandes temas en la solución de a los problemas, pero que cada uno de ellos tiene pues también sus distintos procedimientos, ¿verdad? No sé si estoy bien. Bastante bien, don Hugo. Solo nos hizo falta alguno de ahí, pero lo primero que hacemos rápidamente, vamos a recapitular, definir el problema, buscar el origen, la causa que le dio origen a este conflicto, a este problema. Entonces, ahí es donde podemos utilizar dos preguntas que les aparece ahí, qué va mal y qué ocurre. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver, definir el problema, establecer cuál es el problema que ha generado ese conflicto. Luego de que hemos visto cuál es el problema, debemos analizar las causas, qué llevó o qué nos llevó a ese problema. Pueden haber varias causas, entonces aquí lo que debemos hacer es ubicarnos en aquello que generó el conflicto que ya definimos. Entonces, definir el problema es número 1, analizar la causa es número 2. Luego que ya definimos el problema y analizamos la causa, vamos al tercer paso, que sería definir los objetivos. ¿Qué queremos? Es decir, antes de poder emprender cualquier otra situación o proponer soluciones, debemos tener claro qué queremos conseguir en ese conflicto o de esa solución, mejor dicho. ¿Queremos solucionarlo? Porque puede ser que sí queramos solucionarlo. ¿O será que ni siquiera nos interesa para solucionarlo? Porque hay conflictos sociales que no nos interesa solucionar. Por ejemplo, el conflicto árabe-israelí. ¿Será que a los israelitas les interesa solucionar ese conflicto o no les interesará? Probablemente no. O probablemente les interesa mucho. Entonces, este objetivo es saber qué queremos conseguir al haber definido el problema y analizar las causas. Entonces, debemos proponernos como tercer punto, definir los objetivos. Luego de que ya definí los objetivos, debo generar alternativas. ¿Cómo cumplir ese objetivo que yo tengo? Si quiero solucionar el conflicto entre mi amigo y yo. Entonces, debo generar alternativas. ¿Qué debo hacer? Luego que ya generé varias alternativas o posibilidades de cómo solucionar ese conflicto, tengo que elegir una. Es decir, debo tener el plan A, B, C, D. Voy a hacer esto. Si no quiere hacer esto, me voy a ir por esto. Si no quiere esto, voy a hacer eso. Entonces, he elegido las alternativas. Le he dado ponderación. Todo para lograr los objetivos. Ese sería el cuarto y el quinto elemento. Luego de que ya elegí una alternativa, el plan A, B, C, D, entonces debo ponerlo en práctica. Debo poner en práctica la solución que yo elegí. Sin arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que esta solución que yo he elegido va a ser la mejor para darle solución al conflicto. La pongo en práctica y la ejecuto. Ya al final de haberla ejecutado, si logro los objetivos o medianamente logré los objetivos, entonces es de evaluarla. Sí, buena opción la que elegí o mejor hubiera electo tal. Ahí estoy evaluando si esa alternativa que puse en práctica solucionó o no solucionó el conflicto. Porque deben tener en claro que el que yo haya hecho todo el proceso anterior no significa que los resultados van a ser positivos. Porque yo he visto, por ejemplo, a pobres novios en que le llevan serenata, han cometido un error, le llevan serenata, mariachi y hasta flores a la novia. Y lo reciben allá con un baldazo de agua al pobre. ¿Por qué? Porque no están dispuestas a perdonarlo. Entonces, la evaluación de los resultados es, a pesar que yo hice todo el proceso, debo evaluar si la solución propuesta logró su fin o no lo logró. Porque muchas veces ya no regresan. Entonces, esos son los pasos, así de una forma, llamémosle corta, de cómo darle solución a estos conflictos. No sé, don Hugo, si está bien ahí. Perfecto, entendido claramente, licenciado, muchas gracias, muy amable.
No, gracias a usted, don. Igual, yo le voy a poner estas diapositivas porque hoy terminamos con ella, ¿verdad? Entonces, hasta aquí sería el parcial para el próximo lunes. ¿Alguien que Todo quiera entraría, Liga, se lo iba a preguntar. Todo entraría, José Roberto, todo lo que hemos visto. Igual los videos. Está bien, Liga, gracias. ¿Cuántas preguntas vendrán, licenciado? Perdone, ¿cuántas preguntas serán? Fíjense que por el momento solo una parte les he diseñado, don Hugo. Espero el día de hoy inspirarme porque quiero quebrarlo. Perdón. No es PAE, vale. Como que es PAE se las voy a poner. Vaya, entonces nos vemos el próximo lunes presenciales. Por favor, no se les olvide que deben venir formales. Los espero a las 6:30 aquí en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Si vienen tarde, no se me preocupen, igual les voy a dar unos minutos más, pero no es que me vayan a aparecer a las 9 de la mañana y quieran hacerlo. Traten de venir puntuales. Nos vemos el próximo lunes aquí. Adelante, Oscar. Disculpe, no le he visto la mano. Sí, ¿qué aula va a ser el examen? Disculpe. Que no me dijo todavía ahí. Va a ser en el aula 6. ¿Y esta está en qué nivel? ¿El primero? En el segundo nivel. En el segundo, siguiendo mano derecha, vale. Sí, cabal. Pero igual, me esperan aquí porque por si hay algún cambio, ¿verdad? Yo tempranito les voy a decir en qué aula. Además, yo lo voy a sentar según el orden que yo voy a elegir. Don Ricardo, adelante. Hola, don Ricardo. Buenos días, Lee. Buenos Por días, ejemplo, don Ricardo. si no se puede hacer en la mañana, se puede hacer en la tarde. Sí, no habría ningún problema. Solo que el de la tarde es a las 5 de la tarde, ¿verdad? Si ustedes no pueden venir en la mañana, tienen la opción, pero infórmenme, por favor, por medio de un correo. Licenciado, yo soy del grupo tal, no lo podré realizar por la mañana, así que lo voy a realizar en la tarde, ¿verdad? Si tienen algún problema, pero excepcionalmente, me lo informan por correo electrónico. Gracias. De nada, don Ricardo. Vaya, si no hay preguntas, llegamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. Vemos.